Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que hayan tenido una buena y feliz semana. Pues aquí estamos de nuevo con Juan Carlos Aliaga, que hoy nos trae un tema también muy interesante, como cada viernes, sobre cómo hacer contacto con todos los seres del espacio y nuestro planeta. Bueno, pues a ver, Juan Carlos, ¿qué nos hace llegar sobre este tema el día de hoy? Y bueno, bienvenidos todos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un viernes más acompañándoles acá en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por las plataformas de la Fundación Uno a Uno. Sí, así es, efectivamente vamos a hablar de un tema bastante interesante, de lo que viene a ser el contactismo, no solamente de lo que es la parte extraterrestre o de otras dimensiones, o tal vez de aquel mundo que le llamamos de los muertos, sino también de nuestra naturaleza. Entonces vamos a ir desglosando paso a paso de lo que estamos hablando. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos unas criaturas totalmente energéticas, que la ciencia ha comprobado que nosotros somos digamos, una pila, una batería de 20 vatios. Y uno dirá, ¿es así? Sí, efectivamente, todo nuestro cuerpo, todas nuestras funciones motoras, cerebrales y de todo nuestro cuerpo, ya incluido la parte energética que tenemos, son 20 vatios que se utiliza. O sea, esa es nuestra medida, digamos, de la energía que tenemos para poder realizar todo lo que mencionamos, o sea, caminar, pensar, comer, saltar y todo aquello. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo en escuelas espirituales, en escuelas tal vez místicas, que nosotros tenemos energía. Sí, efectivamente, tenemos energía, pero nunca nos han dicho esto nuestros maestros o que nos han guiado tal vez por ese camino espiritual, o sea, me refiero a los maestros humanos, o sea, de alguna escuela esotérica. ¿De dónde se saca eso, que esa medida de que somos energía? Y todo lo veíamos tal vez en la nebulosa, decir, bueno, dice que somos energía y que la energía está aquí, la energía está allá, y nunca nos hemos puesto a investigar si efectivamente existe esa disque energía. Yo le pongo primero entre comillas, y luego vamos a ver que efectivamente es así. Nosotros tenemos un campo electromagnético. ¿Por qué hago esto de acá arriba? La esencia o espíritu tiene energía eléctrica, o sea, desde ahí partimos. Son los 20 vatios que tenemos como, digamos, como energía viviente, 20 vatios, que se complementa con el corazón, que tiene magnetismo. Entonces, y eso lo sabemos cuando hay este tipo de, digamos, energía radiante o el aura que le llamamos, varios nombres, ¿no? Entonces tenemos acá alrededor nuestro una capa energética, que es justamente lo que sucede nosotros cuando estamos hablando de la energía eléctrica, que se complementa con el magnetismo, y somos prácticamente una pila, una batería electromagnética. Entonces, al ser una pila, una batería biomagnética, electromagnética, entonces nosotros irradiamos esa luz, esa energía. Aquí no nos estamos olvidando la parte mística, esotérica, muy bonita, que siempre hemos escuchado en todo lado, pero en realidad también tenemos que ir a la parte científica, donde sí complementa, donde sí en realidad estamos, digamos, entrando a la parte ya de lo que es la ciencia, ¿no? ¿Qué por deber? Y terminamos afirmando de que somos electromagnetismo y que tenemos un campo energético que está ahí. Ahora, va a depender mucho de qué condiciones está ese nuestro electromagnetismo.
Entonces, si hablamos de ese electromagnetismo, muchas veces la gran parte de las personas, por no decir casi todas, ya un 95% de la humanidad, ya está atosigada, está totalmente, sin energía. ¿Por qué motivos? Porque nosotros, al ser eso mismo, electromagnéticos, atraemos. Y que ahí está lo que también se ha hablado mucho en los grupos metafísicos y otro tipo de agrupaciones espirituales donde uno dice lo que uno piensa atrae. Está correcto, obvio, es así, no eso es innegable. Pero desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que sucede? Sencillamente sucede que nosotros, al tener ese electromagnetismo, ¿ya? Atraemos cosas de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno tiene un pensamiento muy bajo de vibración energética, obviamente nuestra vida va a ser un desastre. Vamos a estar en la mediocridad, en penas, tristezas, con tendencias tal vez a el suicidio o tal vez no tener ganas de trabajar o de vivir, tal vez estar viviendo en los canales de las ciudades, o sea, debajo de los puentes. Entonces, ese es el nivel de energía que tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos fluyendo como tiene que ser. Justamente por esos pensamientos negativos que estamos atrayendo, o sea, todo tiene que ver con ese electromagnetismo, ese campo áurico que tenemos. Y claro, no estoy, digamos, hablando otro tema, porque estamos hablando justamente del contactismo, que también tiene que ver mucho con esto. Porque en este caso, al estar en ese nivel tan bajo de energía, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos vibrando, nuestra energía está vibrando tan bajo que nosotros ya tenemos un desgano o no queremos nada y todo aquello, entonces nuestra energía está muy baja. Entonces, obviamente, ahí tiene que ver los chakras, los centros de energía, que son eso justamente, que se alimentan de ese flujo energético cósmico que nosotros a diario recibimos. No podemos decir que yo no recibo tal energía o yo no recibo esas bendiciones divinas, o como también muchos dicen, el sol no me está dando el calor que tiene que ser, al fin es al contrario. Y si apelamos al ejemplo del sol, el sol sale para todos, habrán jornadas nubladas, sí, habrán jornadas llenas de sol, calor, buen tiempo, pero es para todos esos rayos que sale al día siguiente, para todos, para el gordo, el flaco, hombre, mujer, militar, abogado, panadero, las personas indigentes que están en las calles, o sea, sale para todos. Pero si sabemos aprovechar y cambiar nuestra mentalidad, obviamente, esos rayos solares, entre comillas, que es la energía cósmica también, dicho sea de paso, la vamos a saber aprovechar. Vamos a canalizar esa fuerza energética. ¿Para qué? Para ir desbloqueando los chakras. Entonces, nosotros somos energía pura, y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pero lastimosamente nosotros, la esencia misma, o sea, nuestro espíritu, está rodeado de los defectos nuestros. O sea, nosotros a lo largo de vidas anteriores, en esta vida que hemos ido construyendo, y de eso lo que sucede, digamos, con lo que viene a ser nuestra herencia genética, o como le llaman algunos, las constelaciones familiares y todo aquello, nos afecta bastante, porque esta esencia, o sea, nuestro espíritu, cuando viene a tomar un cuerpo físico, viene con toda la fuerza, con todo, absolutamente con todo, con todas las capacidades mentales, independientemente si es que esta persona haya nacido, digamos, prematuro, haya sido
con algún problema de salud, pero cuando, eso es otro tema, obviamente, pero cuando uno hace la planificación de una vida, hay personas que nacen tulidas, o sea, con un brazo pequeño, o tal vez sufren un accidente y ya no tienen algún miembro del cuerpo, o tal vez sufrieron un accidente y tienen ya problemas mentales y cosas así, o daños físicos, ¿no? Entonces, independientemente de eso, sabemos que esta energía puede restaurar inclusive las mismas células que tal vez estén cancerígenas, que tal vez estén muy malogradas por algún motivo, por exceso de alimentos malsanos, falta de ejercicio y todo aquello. Entonces, pero esa energía está ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Como les decía, hay egos, hay defectos que nos impiden justamente que es en nuestra esencia, que es en nuestra fuerza interna fluya. ¿Y cuáles son esos defectos? Obviamente lo que nos hablan la Iglesia Católica, otro tipo de religiones, hasta en los dibujos animados, si ustedes recuerdan ahí de Walt Disney, los Blancanieves y los 7 enanos. Cada enano tenía una característica, era gruñón, renegón y demás cosas, ¿no? Igual en los pitufos, si ustedes se fijan, esta caricatura también nos muestran que ahí está el papá pitufo, ¿ya? Que tiene que guiarles a esos pitufos que tienen también lo mismo, gula, tienen, o sea, su ego bien inflado, o sea, son egoístas, y hay algunos que son vanidosos, hay otros que son, bueno, la parte también sexual, lesbiada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos atosigados en esa energía. No confundir, bueno, nos han hecho creer la Iglesia Católica que son pecados. No son pecados, son defectos que tenemos. Y ahí está lo que nosotros tenemos que hacer, es primero identificar esos nuestros defectos. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos presas de ese tipo de situaciones que nos pueden llevar en muchos casos al fracaso en una existencia y hacer que se nos abran los caminos para tener una vida totalmente tranquila y lleno de éxito. Y tener éxito no solamente es tener éxito en la parte económica, que obviamente tenemos que tener dinero. Si no hay dinero, obviamente, ¿qué hacemos? No vamos a tener ni para un caramelo en la calle, ni para una gaseosa o agua. Entonces nosotros tenemos que, sí, tener dinero, ambicionar positivamente, obviamente, una casa, un auto, una casa en el campo y todo aquello, ¿para qué? Para tener una vida tranquila. Eso no es malo. Hay, y lastimosamente muchos grupos espirituales, grupos de esta naturaleza, espiritualistas, entre comillas, dicen, no, no hay que tener nada, porque eso es del diablo, eso nunca hay que tener. Y es un error grande. No podemos vivir en harapos. Si tenemos una capacitación de colegio, luego la preparatoria que le llaman en otros lados, universitaria o de alguna rama técnica, tenemos que desenvolvernos ahí, sí o sí. Y si somos de cualquier profesión, tenemos que hacerlo. Y si nos toca una profesión o somos muy capaces en alguna área, y si nos toca cobrar miles de dólares, pues hay que hacerlo. No tenemos que decir, no, ¿cómo es posible que me paguen por un trabajo $10,000 por mes? No, ridículo, ¿no? Entonces, hay que decir gracias por ese dinero, porque el dinero es energía, justamente estamos hablando de ese contacto, que no solamente es un contacto espiritual con seres del espacio, y también es ese contacto de esa energía, porque ese papel, moneda o las moneditas en metal son parte de un material que se ha hecho, o se tiene algodón actualmente, parte de plástico ahí, pero son elementos mismos de la naturaleza y procesados en este caso cuando son esos billetes transparentes que ya no son totalmente papel, ya entonces son procesados
Entonces, ¿qué significa eso? Que ese dinero está magnetizado también por miles o millones de personas que han ido intercambiando eso lo que le llamamos dinero. Entonces, es energía pura. Entonces, ¿qué significa esto? Si alguien nos dice, bueno, mire usted, le vamos a pagar $10,000 mensual por este trabajo, bienvenido y gracias por esa oportunidad que nos da la vida. No por el hecho de que hayan indigentes en la calle, no por el hecho de que haya personas que estén con vicios, uno va a decir, no, es algo inmoral, porque hay gente que es así, que en los pseudo espiritualistas, es algo inmoral. ¿Cómo es posible que yo gane tanto y habiendo tanta pobreza en el mundo? Sí, obviamente existe, por muchos factores, que aquí no vamos a hablar ni de política ni de nada de aquello, pero son situaciones que este mundo se ha dado. ¿Quién sabe esas personas que son indigentes o que están en el vicio? Por ahí eran flojos de niños, no hacían caso a los padres y uno a veces dice, sí, gracias a mi madre y a mi padre que me guiaron, aunque sea a azotes, porque es la verdad, antiguamente era así, las abuelas, la mamá, papá, nos daban cinturonazos. Al psicólogo no existía y si habían eran unos cuantos. Entonces, el psicólogo ahora dice, no, déjelo nomás, va a estar cambiando y todo aquello. Y ahí vemos la sociedad cómo está, con todas sus eh, cosas negativas que están sucediendo. Antiguamente, un cinturonazo, listo, bueno, a hacer tareas, a dormir, a cepillarse los dientes, y a bañarse y todo aquello. Es así. Entonces, nosotros, digamos, y muchas personas que tenemos, digamos, esa felicidad de tener lo que tenemos y todo aquello, hay que ser agradecidos. Pero como les decía, este mundo aparentemente desigual, también esa gente que está en los vicios o están como indigentes, puede que sea por varios factores, que no hicieron caso a los padres, como decía, han hecho lo que han querido con su vida, se dedicaron a esas cosas, las malas juntas, o sea, las malas compañías. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ahí están, es producto de lo que ellos mismos quisieron y construyeron en su mente y siguieron ese camino, atrayendo gente de esa naturaleza, o sea, de esa escoria que ellos mismos han escogido. Entonces, es eso. Entonces, nosotros tenemos que saber atraer, contactarnos con gente de nuestro nivel. Eso no es discriminatorio, que se entienda bien, y tampoco es otro tipo de términos, digamos, que clasista, algunas veces dicen esto, sino se aprecia a las personas que tal vez no tienen mucho dinero, que es otro tema, porque no han tenido oportunidades para desarrollarse como personas, tal vez no han asistido al colegio, o sea, no han terminado ni la primaria, no se han capacitado en nada. Entonces, pero sí, trabajan, se esfuerzan, se levantan muy temprano. Eso es muy diferente, pero uno tiene que hablar con todos, darles el cariño, el amor como seres humanos, pero ojo, no podemos identificarnos, ojo, con sus penas o sus alegrías. Es su mundo, es su vida, porque aquellas personas, por el nivel que tienen, va a ser algo muy básico. Digamos, aquella persona que vende golosinas en las calles, o tiene un carrito donde vende, qué sé yo, tacos, vende pizzas, ese es su nivel, ¿no? Como les digo, no quiero que se piense que esto es discriminatorio o clasista, ese es el nivel que han alcanzado. Pero nosotros podemos conversar, ellos no van a hablar de temas espirituales, temas científicos, temas sociales, porque desconocen, porque no están, digamos, no están metidos en aquello. Entonces, para ellos va a ser una conversación básica, tal vez en su diario vivir, de lo que les sucede en la familia, si se casa el hermano, el sobrino, y los chismes que todo el mundo lo tiene. Entonces, cositas muy básicas. Entonces, podemos sí hablar, podemos sí eh, tratar de que ayudarles, tal vez dándoles un trabajo y todo aquello, pero ya que se acerquen demasiado nosotros, no, porque a veces
compartir con ellos a veces es también contraproducente porque tienen muchas taras mentales, muchas cosas internas dentro de ellos mismos que a veces logran ingresar a la vida misma de la familia como amistades. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente hay envidias y cosas así. Entonces, todo el mundo tiene su lugar. Repito, no es discriminación ni clasismo, sino cada uno tiene su lugar. En cambio, aquellos que aspiramos a cosas más elevadas, puede ser espiritualmente, económicamente, nos vamos a juntar con personas con ideas ganadoras, ideas de superación. Obviamente, hay estratos, como decía, tal vez nosotros no nos vamos a juntar con personas de un estrato social, socioeconómico más bajo, ¿ya? Pero tampoco no seamos aceptados en algún momento en un estrato social mucho más elevado, por así decirlo. Por eso aquí nos toca también a nosotros, ¿no? Porque sería ya hablar tal vez asuntos de política, hablar de cuestión, digamos, ya de embajadas, diplomacia, que ya son otras familias que manejan eso, o sea, son estratos de la sociedad, obviamente. Nos juntamos con gente ganadora, pero cosas del destino, al ser así, con mentalidad ganadora y atraer gente así, nunca va a faltar alguien que nos diga, mira, hay alguien de la embajada tal o un diplomático quiere hablar contigo porque tú manejas algunos temas interesantes y nos invitan a ese mundo, a esa esfera social que es muy diferente a la que tal vez estamos acostumbrados a vivir. Entonces ya va a ser un salto más bien muy diferente porque estamos atrayendo, gracias a nuestra mentalidad y nuestros propósitos, atraer gente tal vez de un nivel y un estrato social muy elevado. Esto no significa que también sean ellos lo máximo en el mundo. Tienen problemas económicos porque muchos de estos que son muy ricos y multimillonarios tienen problemas tal vez de drogadicción, tienen problemas sentimentales, por eso el hecho mismo de tener dinero tal vez no tienen amistades. Ahí está el ejemplo de los artistas, ¿no? Andan consumiendo sustancias nocivas para el cuerpo de todo tipo. ¿Por qué? Porque viven en una burbuja. Podrán tener muchos millones de dólares, yates, hasta son dueños de islas y todo aquello, sí, bien, excelente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente, no pueden tener amistades. O sea, tal vez ese amigo de cuando eran adolescentes no va a poder compartir porque no es de su clase social. No va a poder compartir tal vez con ese primo que no es famoso, conocido o multimillonario, o con ese tío. Entonces viven en esa burbuja que también los van protegiendo porque los pueden hacer daño, los pueden desvivir, o sea, ya me entienden, ¿no? Quitarles la vida y todo aquello. Entonces, viven en una burbuja, o sea, son niveles y niveles. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en contacto con esa gente de, digamos, estrato social más alto, estrato social bajo, ¿ya? Pero tampoco meternos tal vez con gente que está usando sustancias nocivas, ¿no? En la calle, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Pero también nosotros aspiramos a un nivel espiritual. Lo mismo. Hay gente que todavía está en el kindergarten o jardín de niños, ¿ya? Digamos, están entrando recién a las religiones, que están recién tocando las puertas de X o Z grupo espiritual. Entonces, lo mismo, son estratos y niveles espirituales. Entonces, nosotros estamos tal vez en un nivel X, ¿ya? Pero encima de nosotros van a haber otros niveles también a nivel espiritual, donde tal vez dominen otro tipo de cosas, otra gente que esté muy avanzada, o seres elevados de conciencia que son espirituales, o sea, seres de otros mundos. Entonces, como les digo, esto del contacto, la energía que podamos emanar, vamos a hacer que nos contactemos con diferentes este, personas o seres, de acuerdo a la vibración que tengamos. Entonces, es
Eso es lo que tenemos que entender en principio, para luego, obviamente, vamos a tocar el tema de cómo contactarnos ya con todas las criaturas a nivel material, físico y conversar con este tipo de personas tal vez, pero ya no a su mundo terrenal. Si alguien es humilde o si alguien también es una persona que es bebedor, ¿ya? Entonces, ya no hablar con ese ser que es el personaje que una vez habíamos mencionado, que es el alma, el personaje de ese ser que está ahí dentro de ese cuerpo. Tenemos que hablar con el espíritu de ese ser. ¿Para qué? Para que llegue el mensaje tal vez de luz, para que ya no utilice esa sustancia o para que entregue, más bien se dé la oportunidad de que tenga un buen trabajo. Entonces, se puede manejar todo esto. Entonces, no sé, Loli, si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre esto hasta el momento. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Yo te voy a hacer, si te parece bien, una pregunta. ¿Cómo ves tú la humanidad? ¿Está preparada ética y socialmente para ese contacto? Y bueno, y por qué está, digamos, eh, ¿qué nos falta como humanidad para convivir mejor entre nosotros? ¿Qué piensas tú, Juan Carlos? Y realmente contactar entre otras personas, entre Bien, otros, ¿qué significa? sí, mira, bien, vamos a empezar por la primera pregunta, obviamente. Sucede, como te decía, estamos atosigados en problemas económicos, sentimentales, de salud y todo aquello, que no tenemos el tiempo para pensar si es que existe vida en el cosmos, porque alguien que esté con un cáncer terminal o que esté consumiendo sustancias nocivas para el cuerpo, ¿ya? O que esté con mal de amores, ¿ya? Porque su mente está en eso de soledad, o que esté tal vez con algún otro tipo de problemas económicos, no va a tener tiempo. Y la verdad es eso, no tenemos tiempo porque la sociedad, el sistema que le llamamos de vida que tenemos, no permite que tengamos esa facilidad. O sea, me refiero a la gran mayoría, el 95% de la humanidad, no tiene tiempo. Seremos nosotros, las pocas luminarias, así como foquitos de luciérnaga, que estemos dispersos por el mundo, tratando de iluminar, aunque sea en nuestro barrio, los vecinos, o tal vez nuestra ciudad, o sea, dando tal vez nuestro testimonio espiritual y qué sé yo. Pero somos contados, alguno que otro recibirá. Entonces, pero también a nosotros, ¿qué es lo que nos sucede? También no estamos exentos de todo esto, ¿no? Digamos de que alguien tenga problemas sentimentales, o que se fue la novia, el novio, el esposo, la esposa, por algún factor, o que definitivamente no estemos hablando el mismo idioma, porque también hay casos, puede que se amen la pareja, todo aquello, pero como empezó a buscar la parte espiritual, a alguno de los dos, la otra persona no está vibrando al nivel del otro, ya porque sabemos que cuando alguien sube de nivel espiritual, no estoy hablando económico, sube de nivel espiritual, energético, la otra persona es muy pesada, muy densa y no logra entender lo que pretende la pareja y muchas veces han habido divorcios. ¿Por qué? Porque el otro está vibrando a otro nivel. Tal vez ya no le interesan las fiestas, ya no le interesa ir a beber, o que si se está bautizando el sobrino, o que hay no sé qué, si se casó no sé quién. Eso, o sea, para aquel buscador espiritual, y eso ya no es de importancia. O que el grupo de amigos de colegio que a uno lo invitaban, dice, ven aquí, y uno ya no se identifica, y ya no vibra. Y con esa gente que tal vez se dedicaba en esas reuniones a beber, a hablar tonterías sin sentido. Entonces, aquel que está buscando lo espiritual eleva su nivel.
Y van a aparecer, como les decía, nuevos amigos, nuevos círculos. Por ahí va a aparecer para un hombre, una mujer, o para la mujer, un hombre que esté hablando ese idioma, o sea, ese idioma espiritual, porque la esposa o el esposo ya no vibran a ese nivel, están todavía con esa gente que todavía vive en la mediocridad, el chisme, la borrachera y hasta infidelidades y todo aquello. Ese es su mundo. Por eso les había dicho, hay niveles, estratos, ¿ya? Entonces, como ya no está vibrando eso, entonces se aleja. Y los nuevos amigos o amigas empiezan a aparecer a ese nivel. Entonces, va a aparecer una mujer y aparece varón, tal vez que está buscando lo espiritual, que complementan. Y dice, bueno, yo quiero caminar en este camino de la luz, de la espiritualidad, porque tampoco le interesa a esa mujer estar viviendo en ese tipo de mundo. Entonces, es lo mismo, entonces son estratos. ¿Ya? Entonces, ahí está justamente la comunicación y el contacto con seres que va a ser a niveles diferentes. Entonces ya estamos, no es el término, como les digo, discriminando, sino estamos haciendo nuevos grupos energéticos ya de personas. Y un ejemplo común, voy a decir, aquellos que les gusta el fútbol tienen su círculo de amigos que son netamente que hablan de fútbol, pueden ser varones o mujeres, tienen camisetas de todos los equipos del mundo, tal vez son coleccionistas, balones de fútbol de todas las copas del mundo como colección. Ese es su mundo. Aquellos que son arquitectos, obviamente, hay la sociedad de arquitectos de algún país, una ciudad, donde todos los arquitectos están ahí metidos y hablan ese idioma, ¿ya? Y, y entonces, es un decir, el idioma, ¿no? Se saben lo que van a ser planes, proyectos y todo aquello. Ya, entonces, esa es una sociedad de arquitectos, igual de abogados y todo aquello, y también grupos espirituales, obviamente, ¿no? Entonces ya van apareciendo gente que está vibrando a otro nivel, de acuerdo a su idiosincrasia, preparación mental, espiritual o lo que fuera, o sea, es nuestro mundo, es así. Y también, lastimosamente, gente indigente se va a juntar con gente de ese nivel que tienen, gente que se dedica al uso de estupefacientes, también van a estar en ese mundo, esos son sus amigos, su vida, sus parejas y todo aquello, entonces se va estratificando los niveles. Entonces, cuando nosotros empezamos a vibrar alto, obviamente, vamos a vibrar y vamos a atraer seres y personas, ¿no? Seres me refiero, ya vamos a entrar a la parte espiritual, ya después de esta explicación, de cómo entramos en contacto con estos seres. Ahora, la otra pregunta, si es necesario hacer un contacto con estas personas tal vez indigentes que consumen sustancias y todo aquello, para ayudarles, darles luz, si es que hay algún familiar, o pedir por esas personas que andan viviendo en ese mundo, para que esa luz que ellos tienen dentro, porque todos tenemos esa luz, o sea, somos energía, ese espíritu que ha llegado, que lastimosamente es parte de su crecimiento y su digamos, experiencia de vida, tienen que vivirla, pero ahí estamos, nosotros que conocemos tal vez un poco más que el resto, tal vez así pequeñito que conozcamos algo básico, espiritual, tenemos que darles. Entonces sí, efectivamente podemos entrar en contacto con esos espíritus, aunque no hablarles frente a frente, pero sí podemos ayudarles. No sé si quedó clara la pregunta, Loli. Sí, muchísimas gracias. La pregunta quedó clara. Y bueno, adelante, Juan Carlos, si nos tienes que decir mucho más sobre este tema. Bien, ahora en el terreno espiritual, porque eso ya también tiene que ver mucho con todo esto, no nos tenemos que olvidar que lo que estábamos hablando, las energías que no, ya repito, electromagnético, o sea, vamos a traer también seres que pueden ser muy elevados de conciencia o de acuerdo a nuestro nivel espiritual, ya no estamos hablando de la parte socioeconómica y todo aquello, no, de
nuestro nivel de crecimiento espiritual también vamos a traer. Y cuando me refiero al nivel espiritual, no me estoy refiriendo si alguien se fue a algún grupo X espiritual, o si se fueron al Tíbet a estudiar el budismo, o si se fueron, qué sé yo, a algún sitio así místico de Yucatán, o se fueran no sé dónde, ya, que está correcto, pero no me refiero a aquello. Todos tenemos un nivel espiritual. Algunos, como les decía, no les interesa ni la religión, aquellos que actualmente se denominan ateos, donde todo es materialismo, ya entonces, eso es su mundo, su vida. Entonces no van a interesarles nada, pero internamente tienen una chispa divina. Y esa chispa divina es lo que les da vida. Entonces, claro, no estarán preparados todavía para recibir ese conocimiento, pero están allí. Son como niños pequeñitos que todavía ni siquiera se sientan como los bebés, no se sientan ahí, o que tal vez estén gateando, o que hagan sus primeros pasitos. No, ni siquiera eso, están como los bebitos recién nacidos, durmiendo, abren los ojos unos minutos, vuelven a dormir. Es así, o sea, es gente que todavía no ve más allá. O como los cachorritos de los animalitos, ¿no? Los gatitos, el perrito, nacen con los ojos cerrados hasta que en algún momento la madre les lame los ojitos hasta que abren, ¿no? Es así. Entonces, estos seres que tienen una esencia, todos tenemos una esencia, pero no están todavía ese nivel espiritual, no conocen. Entonces no les va a interesar en nada lo que suceda a su alrededor, ni de ovnis, ni de fantasmas, ni de la reencarnación, nada, nada, absolutamente nada. Y hay otro nivel. Después de haber vivido tal vez muchas experiencias duras, porque ahí tiene que ver mucho la reencarnación, el espíritu, porque ya va teniendo varias existencias, o miles, porque no estamos hablando de 1, 2, 3, 5, 10, 15 vidas, sino miles o cientos existencias vividas. Entonces va a decir, bueno, alguien me habló de los fantasmas. ¿Qué serán los fantasmas? ¿Será que existen? Ahí empezamos a cuestionarnos. O como lo han hecho los grandes filósofos, ya griegos y otros más, decían, ¿quién soy yo? O sea, ese quién soy yo no es decir, yo soy Loli, yo soy Juan Carlos, yo soy, qué sé yo, Pedro, María. No. Uno ya se cuestiona, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Ahí están las cuestionantes ya más profundas. ¿Y hacia dónde voy? Entonces, uno ya empezará a buscar la religión, tal vez en grupos evangélicos, como el que todavía no es no es crítica o burla, pero todavía están bailando, cantando, aplaudiendo. Ya, ese es un nivel, se respeta. Es igual que nuestro niño, cuando eran pequeñitos, ¿no? Nuestros hijitos ahí nos muestran, mamá, esa es la danza que estoy haciendo para el Día del Padre o Día de la Madre. Ah, qué bonito, aunque todavía no lo harán muy fino esa danza, pero los vemos. Para nosotros es una alegría, decimos, ya qué bien, ya está sus primeros danzas de colegio o jardín de niños para presentaciones, los vemos. Es igual, nuestros amigos que son evangélicos todavía están aplaudiendo, alabando, hasta tal vez haciendo piruetas ahí, como que se revuelcan en el piso y todo aquello. Ahí cada cual con lo suyo, pero es el nivel que tiene. Otros estarán en el catolicismo, hincándose ante las imágenes, y esa es su fe. Ese es el nivel que se tiene, se respeta, son niveles, como digo. No me estoy haciendo la burla o discriminando y nada de aquello, sino ese es el nivel que se tiene. Entonces, esa energía que están pidiendo ambos cristianos, tanto evangélicos como católicos, también están irradiando esa su luz, ya tratando de buscar soluciones, tal vez pidiendo por su propia familia, pidiendo por un país, pidiendo por quien sea, para que ese Dios en el que creen ellos les ilumine. Está bien, ahí están, son los niveles. Hay otros que dicen, bueno, en otra existencia ya conocí al cristianismo y en todas sus facetas, entonces ahora lo que voy a hacer yo es
ir a buscar la parte tal vez budista. Lo mismo, se van de viajes espirituales, retiros y todo aquello, bien, es su nivel, ya profundizan, hasta que llegan a un nivel más elevado, por así decirlo, donde entran a las escuelas de sabiduría. No importa cuál fuera, empiezan ya a avanzar. Aquello que vieron como cristianos, evangélicos, católicos o budistas, empiezan a descubrir que hay más cosas más allá. Y luego viene ya la curiosidad si hay vida extraterrestre o no. Entonces la vibración que alcanzamos es de acuerdo a nuestro nivel de espiritual, del nivel no de prácticas, repito, sino de nuestro nivel de avance de vida tras vida, porque tenemos que experimentar de todo en diferentes existencias. Ahí es donde nos damos cuenta de que estamos avanzando como criaturas universales. Entonces, es sencillo, fácil, digamos, de ver las cosas ópticas. Ahora, cuando se trata ya de entrar en contacto con seres superiores de conciencia, ya hemos visto, aquellos que estén vibrando en un nivel muy negativo, porque ojo, el ser espiritual no es prenda de garantía de que se vaya a cualquiera de las dos fuerzas universales, que ninguna es buena en su totalidad, ni tampoco mala en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? A la luz y las tinieblas. Muchas veces decimos, yo no quiero ser de las tinieblas. Las tinieblas son las tinieblas las que hacen daño y todo. Sí, efectivamente hay esa fuerza de tinieblas que nos puede llevar a cosas muy negativas, como también hay la otra, que es la luz. Pero si no conocemos ninguna de las dos partes, no podemos avanzar, porque en realidad lo que cuando uno busca en la parte espiritual, y son muy pocos los que lo han logrado, ahí está Jesús, Buda, Krishna, Bahá'u'lláh, bueno, y unos cuantos por ahí grandes maestros, los maestros ascendidos Saint Germain, los Kutumi, bueno, otros más. Son seres que han trascendido. ¿Y qué es trascendencia? No estar ni en las tinieblas ni en la luz, pese a haber conocido ambos bandos. Ahora, cuando hay seres que están iniciándose en la parte esotérica, espiritual, en escuelas místicas, búsqueda, muchos van a irse por cualquiera de los dos caminos, que repito, no son totalmente malignas, ni tampoco son totalmente benignas, o sea, de acuerdo si es luz o tinieblas. Entonces, tenemos que experimentar, como les decía, a vivir en los dos lados. Entonces, la trascendencia no alcanza cuando estamos a esos niveles bien elevados de conciencia, donde ya nosotros podemos manejar muchas cosas. Ejemplo, con nuestras capacidades mentales y espirituales que todos tenemos, pero muchos, el 95%, como digo, la humanidad está dormida, esos pocos ya logran manejar las energías a su favor. Tal vez buscar un buen trabajo, ya no ser títeres del destino, ya no decir, bueno, aparentemente me está yendo bien. Pues hay gente que dice con esos términos en diminutivo, mi trabajito, mi casita, mi autito. Nosotros prácticamente tenemos que dejar de usar esos diminutivos, porque cuando llegamos a un nivel que ya relativamente bueno de la espiritualidad, tenemos que tener sí o sí una actitud mental positiva y crear circunstancias, crear situaciones para que nos vaya bien. Un excelente trabajo, una casa acomodada, un vehículo, aunque no necesariamente de alta gama,
pero un vehículo que nos pueda transportar a cualquier sitio, vestirnos bien, comer bien, oler bien y tener a nuestros hijos bien alimentados, con estudio y, claro, obviamente con una dirección espiritual, si es que fuera el caso, los que estamos en esto, para que la vida se les simplifique. Entonces, tenemos que provocar circunstancias y para eso están justamente los seres divinos con quienes tenemos que contactarnos. Y uno se preguntará, ¿puedo contactarme con esos seres divinos? Si estamos bien entrenados y nosotros ya sabemos más o menos del movimiento espiritual energético, que es lo que habíamos empezado a hablar en el programa, vamos a lograr sacar ventajas en muchos aspectos. Ojo, ya les repito, hay algunos que pueden utilizar esas energías de mala manera, no con, digamos, maliciosamente. Un ejemplo, alguien quiere conquistar a una dama, ¿ya? Y quiere salir a pasear, compartir, y tal vez para que sea la novia o la esposa en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que en la vida? Entonces pide a los jueces del karma, ya que está Anubis para empezar, que es el encargado de aquello. Entonces uno pide a nivel astral y con visualizaciones. Entonces pedir a Anubis, decirle a Anubis, mira, yo quiero que cortes mi karma de mala racha en la cuestión sentimental, pero ya está fulanita de tal, ya fulanita de tal, que quiero que sea mi novia y luego mi esposa y tener una familia feliz. Entonces, al hacer ese contacto con este ser que es Anubis, que es el jefe de los jueces del karma, lo que vamos a hacer que esa situación de dolor y soledad termina. Entonces, esa persona, esa dama, esa señorita que tal vez uno quiere conquistar, lo va a lograr. Igual las damas, aquel varón que tal vez les interese mucho y tal vez ustedes conocen ya cómo atraer, ya mediante las visualizaciones y todo aquello, y entrar en contacto con estos seres divinos, vamos a hacer que atraigamos a esa persona, en este caso las damas, a un varón, o un buen trabajo. Uno de soy visualizo y también el juez del karma, que es Anubis, decir, bueno, me pegaste duro hasta esta edad que tengo, pero quiero que me abras los caminos al éxito. Y obviamente este ser superior que estamos en contacto, obviamente nos va a abrir los caminos para que nosotros podamos entrar en contacto con alguien que nos contrate o uno mismo tener su propio negocio, actividad económica. Igual la salud. Podemos negociar con los jueces del karma, que muchas veces nuestras enfermedades son karmáticas por motivos diferentes, que hayamos hecho daño a alguien, todo aquello. Entonces son karmáticas muchas de nuestras enfermedades. Obviamente se manifiestan en una vida o se manifiestan en diferentes existencias. Eso independientemente del espíritu. Entonces, pedimos a Anubis que nos corte ese karma o que nos suavice la experiencia karmática. Y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es hablar con el arcángel Rafael para que con el rayo, la llama verde, la luz verde, ya nos cure de aquellos problemas físicos que tal vez tengamos. Y obviamente haciendo promesas al juez del karma para que, o sea, para que no volvamos a incurrir a comer cosas exageradas, dañinas para nuestro cuerpo, o el uso de alcohol y otras sustancias. Entonces, bajo un compromiso tiene que ser aquello. No sé si hay comentarios o preguntas, por favor. Bueno, Juan Carlos, yo te iba a hacer alguna pregunta. Entonces,
somos una especie suficientemente madura para interactuar con otras especies. Deberíamos de intentarlo, comunicarnos activamente con otras civilizaciones. ¿Tú piensas que hay más miedo que curiosidad? Sí, mira, al tener contacto con otras razas del espacio y todavía tenemos que dejar de tener no solamente razas que vengan físicamente a nuestro mundo, sino también hay otro tipo de entidades que están en otras dimensiones que son extraterrestres, obviamente, porque el término extraterrestre no es solamente para aquellos seres que viven en otros planetas, sino son seres que están en otras dimensiones, que sí son razas, digamos. Entonces hay las razas ultraterrestres, no solamente las extraterrestres que se manifiestan también a nivel físico, es el enemigo en todo. Si queremos ir a buscar trabajo, obviamente vamos a tener problemas porque tenemos miedo. Queremos dedicarnos a jugar fútbol, si tenemos miedo no lo vamos a lograr. Y ahora, casi ya antes de terminar, yo les voy a enseñar, y esto se los regalo para ustedes, pero si ustedes lo aplican, si ustedes lo practican, van a ver resultados en ustedes mismos, hablando con los jueces del karma, hablando con seres superiores del cosmos, hablando con seres desencarnados que tal vez necesitan de nuestra ayuda también, digamos que ya murió alguien en un accidente en alguna esquina y que todavía ese espíritu de ese ser está vagando por el lugar, entonces ayudarles a que trasciendan. Entonces es bien sencillo. Ya habíamos dicho al principio, en nuestra cabeza está nuestra esencia, acá está nuestro espíritu, corazón que es magnético. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visualizar que desde nuestra cabeza, y vamos a agarrar la mano misma, trasladamos energía profundamente, unas 4 veces, retenemos el aire, todo aquello, pero vamos a imaginar que el aire, pero no es el aire, el oxígeno que estamos metiendo, sino es el prana. Muy aparte de por nuestras narices van a entrar el oxígeno, todo aquello, el prana que entre al corazón, ¿ya? Como que absorbiera, como que respirara nuestro corazón ese prana. Y entonces vamos a hacer que esto salga, o sea, esta nuestra esencia y nuestra energía salga, porque estamos con los ojos cerrados, a manera de viaje astral. De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir, si quieren ustedes hablar con los jueces del karma, Anubis, invocan a Anubis y le cuentan su problema y le dicen, en mi karma es este, bla, 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 le cuentan y quiero que me soluciones eso. Y entonces volvemos aquí a nuestro corazón, ¿ya? Y que hagamos de cuenta que hay una luz de color dorada, una luz dorada que sale acá y se expande. Entonces, al hacer aquello vamos a activar esa energía que hemos pedido de ese ser que no está en el mundo material para que se efectivice aquel pedido. O si queremos hacer un contacto con un ser interdimensional, ultraterrestre, no extraterrestre, ultraterrestre, o seres desencarnados que necesitan de nuestro apoyo, hacer lo mismo y pedir por esos seres para que se nutran de esa luz que les estamos emanando, o sencillamente seres extraterrestres que tal vez tengamos ese afán del contacto. Entonces, hacemos eso, repito, respiramos hondo unas 3 veces, hasta 10 contamos, exhalamos, agarrando nuestra mano, sujetamos nuestra mano acá en nuestro tercer ojo, bajamos a nuestro corazón, la esencia. De ahí
sacamos hacia afuera, somos luz y hacemos contacto con seres superiores del espacio. Entonces, y luego volvemos. Y me estaba olvidando, para todos estos pedidos o prácticas que tengan ustedes, lo que tienen es que dar sus coordenadas. No me refiero a los 15 grados, 20 minutos de norte, latitud, tanto, no. Simplemente, digamos decir, yo vivo en la calle Colón, número 35, de la urbanización, qué sé yo, Las Palmeras, un ejemplo, ¿ya? Entonces, ya damos nuestras coordenadas porque estamos saliendo y estos seres ubican nuestras coordenadas porque están viendo nuestra luz que está ahí y nos van a ayudar. Esa es la práctica muy sencilla para poder entrar en contacto y en armonía y con estos seres. Ahora, si queremos aplicar a esas personas que tienen problemas de salud o viven en la indigencia o tienen problemas de los vicios, podemos lanzar esa luz, pero así nuestra luz, nuestra esencia viene acá, sacamos al espacio. Así de sencillo es la práctica. No sé si ya para ir concluyendo, Loli, ¿hay alguna pregunta o comentario tuyo de una otra persona, por favor? No, de momento no hay ninguna. Y bueno, sí, quedó muy claro, Juan Carlos. Y nada, pues desear un fin de semana a todos estupendo y nos vemos de nuevo el próximo viernes. Gracias, Juan Carlos. ¿Tienes algo más que añadir? Sí, simplemente practiquen. Esto último que les comenté, o sea, de la práctica, háganlo. No es que ya dice que lo hace así. No, en ustedes mismos, en carne propia, experimenten y van a ver, van a sentir cosas y van a ver cosas extrañas que nunca en su vida lo hayan hecho. O si ya tuvieron alguna experiencia, van a ir afirmando aquello y olvidar el mensaje o ese contacto que tienen. Eso sería lo. Bueno, pues bien. Aquí de nuevo el próximo día con Misterio de la Humanidad del Cosmos. Y nada, pues gracias también a Jorge y a Jordi por acompañarnos cada viernes, que está en controles. Y bueno, Juan Carlos, pues hasta luego. Gracias siempre. Gracias. Gracias a todos. Así es. Nos vemos. Gracias.